Buenas noches, amigos de la otra realidad, mis amigos, foristas y todos los que esta noche se incluyen en esta transmisión de Facebook Live, esta versión corta de la otra realidad. Me explico brevemente. Lógicamente no es el programa formal, estoy aquí en el automóvil buscando algo de señal acá en el área sur de Puerto Rico y haciendo lo que muchos puertorriqueños estamos tratando, ¿no?, de volver a la normalidad. Hoy comenzamos pues nuevamente con este trabajo nuestro todos los viernes. El pasado viernes habíamos tirado también una sinopsis de lo que es la otra realidad y habíamos hablado de algunos asuntos. Se supone que ya esta semana podríamos haber estado ya en Radio Isla 1320, pero nos comunicó la gerencia, específicamente el ingeniero Felipe Bonet, que todavía no había estabilidad energética en Radio Isla 1320 para transmitir la otra realidad. Por ende, me ha señalado que él espera que esta próxima semana, ya el viernes próximo, ¿no?, podamos tener ya nuevamente los estudios a nuestra disposición para continuar con esta saga dentro de la conciencia humana que ha sido por tantísimo tiempo la otra realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico y que llevamos más de 14 años y medio transmitiendo en vivo todos los viernes allá en Radio Isla 1320. Y esto pues obviamente no nos va a parar lo que haya ocurrido acá, este desastre que estamos experimentando aquí en Puerto Rico. Y que esto no es otra cosa sino lo que ocurre en muchas partes del mundo. Vamos a aclarar esto, ¿no? En todas partes del mundo hay desastres, hay situaciones como estas que ocurren, terremotos, tormentas grandes, huracanes. En todas partes del mundo también pues tenemos otro tipo de incidentes que se dan, guerras civiles y tantísimos otros desastres que dislocan la realidad de un país. Tomemos por ejemplo Siria. Siria prácticamente no queda país, ¿no? En estos días ustedes vieron que las fuerzas sirias democráticas tomaron nuevamente a Raqqa, que era la llamada capital del Estado Islámico proclamada desde el 2014. Desde entonces pues el Estado Islámico utilizó esto como centro de comando de gobierno de sus operaciones en Siria, inclusive las que se extendían hasta Irak y otras regiones del Oriente Medio. Hay muchas cosas que hablar sobre estos asuntos. Yo estaré hablando algo de Puerto Rico, obviamente, lo que es importante para los que estamos aquí, para los que están en la diáspora, que se mantengan conectados con nosotros, que no siempre sigamos la línea editorial que nos dan los medios de comunicaciones. No siempre los medios de comunicaciones nos transmiten las cosas fiel, tal cuales son. Muchas veces hay unas agendas particulares, yo lo he mencionado muchas veces en mi programa La Otra Realidad. Muchas veces pues definitivamente pues se tienen unos cortes editoriales para tal vez cargar los topos de un lado o meramente apoyar a unos intereses particulares. Estas cosas han ocurrido siempre. Y donde quiera que hay prensa ocurre de esta manera. Es parte de la propaganda, ¿no? Es parte de la campaña de crear opinión pública. Es parte de lo que el nuevo orden mundial también determina y trae. Esto del nuevo orden mundial que mucha gente todavía pues tal vez no lo entiende de forma diáfana o más claro. Va más allá de meramente las teorías de conspiración y va mucho más allá de la idea esta de los Illuminati de allá de Bavaria en 1776. Esto es mucho más profundo que eso. Ahora hablamos de grupos criminales que están correlacionados, que están asociados con gobiernos, con políticos, ¿no?, con corporaciones. O sea, hay consorcios criminales que están integrados en corporaciones, a veces para lavar dinero, en ocasiones para definitivamente tomar más alcance y penetración en los diferentes países donde están estas operaciones, las que sean. Pues esta noche, como siempre, la otra realidad es distinto y diferente. No es lo que usted escucha por ahí comúnmente, que alguien se pone a hablar a ver qué pasa, ni es tampoco lo que se transmite en la radio regularmente en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Es nuestro estilo, nuestra manera de análisis, ¿no? Es mi opinión, lógicamente, y pues tratamos desde un punto de vista nuestro, que no es objetivo, como todo lo que hay en este planeta, y todo es subjetivo, todo es a nivel de interpretación, cada cual lo comprende de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a sus prejuicios, etcétera, etcétera. Así que, obviamente, a través de mi propio filtro yo transmito las cosas como las veo. Por ende, hago la siguiente, ¿no?, advertencia: usted no piense como yo. Tampoco venga a disparatear, a sacar las cosas de contexto y a decir cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Vamos a respetar la inteligencia. Lo que sí es importante es que siempre que tengamos una posición inteligente, tengamos fundamento para poder sostener esta posición. Que podamos explicarla, ¿no?, sea con el conocimiento, la información, la evidencia, lo que fuera pertinente para poder explicar un punto. No porque me dio la gana, no porque escuché que alguien le dijo que le contó al otro, tal vez a lo mejor, quién sabe, en una esquinita de alguna parte de alguna revista. O sea, ese tipo de planteamientos sin fundamento no nos llevan a usar la razón de forma efectiva. O sea, somos seres inteligentes, somos seres gregarios, somos criaturas sociales,
somos supuestamente el animal más brillante o más inteligente sobre la faz de la Tierra, cosa que yo a veces dudo, pero la realidad es que hemos creado un mundo totalmente diferente al que la naturaleza nos brindó. O sea, hemos creado la civilización, hemos creado la cultura, hemos transformado el planeta en todos los sentidos. Por ende, cualquier cambio que ocurra en el planeta, escuche bien, cualquier cosa que pase en nuestro mundo nos va a afectar a usted, a mí, a todos. Todos, nadie escapa definitivamente de los cambios naturales. Volcanes, terremotos, tsunamis, huracanes, tormentas, pandemias, lo que sea, hasta el asteroide, si algún día nos dan una pedrada grande como la que dieron hace 65 millones de años los dinosaurios. La que fuese. Así que estamos expuestos a cualquier variación natural, porque el planeta no está hecho para tu gusto, ni para mi gusto, ni para la comunidad humana. Es decir, no es para la comodidad de la humanidad. Esto no está hecho, esto es un planeta de condiciones difíciles. Y nuestros ancestros tuvieron que definitivamente batallar con la naturaleza, con la competencia de otras formas de vida, otras criaturas. Se tuvieron que aprender a trabajar en grupo, en sociedad. Y tuvieron, lógicamente, ¿no?, la capacidad de la evolución de desarrollar la inteligencia y poderla aplicar. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas constantes y variantes en ese pasado nuestro prehistórico y obviamente en la historia también. Pues bien, vamos a comenzar un poco con lo de Puerto Rico. Esto es importante que hagamos en tiempo qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Muchísima gente me dice, bueno, post huracán María, ¿qué hay en Puerto Rico? Bueno, hay un desastre. Digo, el desastre más grande viene después del huracán, no seamos boludos. Después del huracán es que viene el desastre más grande. Y lo vemos ahora. Como he mencionado anteriormente en otro Facebook Live, porque no hemos estado ni en radio y televisión por este tiempo. Tenemos una sabática, si usted quiere, de participación en los medios. Pero bueno, la realidad es que si uno no está en el área metro, no te llaman para que comente. Si estás en el área sur, en el área este o oeste, se olvidan porque aparentemente tienen la mentalidad los medios de que únicamente la capital es lo que mueve información y únicamente allí radica el conocimiento. Equivocados, una vez más. De eso se trata, este es un juego de equivocaciones. Pues bien, Puerto Rico es un juego de equivocaciones. De hecho, Puerto Rico es una contradicción. Lo es, de esa forma o de esta manera. Hoy temprano, el primer Facebook Live, estuve hablando definitivamente de lo importante que era, ¿no?, dentro de la ideología colonialista sobre Puerto Rico, de mantener las ayudas sociales. Que el pueblo no trabaje, que el pueblo no se eduque, que la gente se quede como está. Y hombre, definitivamente esto se ha hecho centenares de análisis sobre esto, inclusive se han escrito hasta tesis sobre esa realidad puertorriqueña, de cómo es que es sumiso el puertorriqueño y cómo se suprime cualquier tipo de idea, sea esta de subversiva o sea idea de cambio social o lógicamente cambio de estatus, al que sea. Y las personas pues lógicamente le temen al cambio, le temen a cualquier cosa que pueda romper el orden establecido, la comodidad, el confort, la esfera de confort en la que ya están. Y esa es la realidad en que todos estamos sometidos. Mucha gente ha creado, ¿no?, lo que llaman, ¿no?, el pensamiento o la mente del colonizado. Es una personalidad que se toma de inferioridad y de que definitivamente cualquier cosa que rete el orden establecido, uy, eso es malo. ¿Sabe usted algo? Los estadoístas como los independentistas retan el orden establecido. Definitivamente, ambos merecen respeto. ¿Por qué? Bueno, mucha gente a veces piensa que solamente tal vez la lucha patria, la lucha de la libertad es la única que tiene algún tipo de interés o algún tipo de valor político o inclusive hasta romántico. No, también la tiene la estadidad, a su manera o a su forma, porque ambas retan el orden establecido, ambas retan precisamente la colonia. Y en Puerto Rico lo que se quiere mantener permanentemente, si usted ve la actitud que tiene tanto la Cámara del Senado como el presidente Trump o cualquiera de estos políticos Jamerson que llegan a Puerto Rico, es mantener el status quo. No es cambiar ni darle poderes políticos a Puerto Rico. Inclusive el presidente, ya usted sabe, dentro de su infinita ignorancia, lo primero que dice es que nosotros le costamos demasiado, ¿no?, a los Estados Unidos, que vamos a descuadrar, ¿no?, el presupuesto que él tenía. Luego decían que es un chiste. Porque usted sabe que pone cosas, por ejemplo, en el Twitter y dice comentarios sin sazón y sin son. Inmediatamente tiene que salir su equipo de trabajo para cubrirle su falta, su incapacidad intelectual, su poca, digamos nosotros, sintonía, es decir, la empatía que necesita y las tantas otras cosas que son necesarias para tener herramientas, para tener una posición que está por arriba de sus posibilidades. Pues bien, mucha gente me pregunta, Puerto Rico post María. Bueno, ¿dónde están las cenizas de AES? ¿Dónde están las cenizas de AES? Bueno, la ceniza se la llevó la correntía, obviamente la lluvia, se la llevó por ahí para abajo, sea en Guayama, sea acá en Peñuela, en Humacao, donde quiera que habían cenizas acumuladas, sabe usted, no se quedaron ahí, se esparcieron por todas partes, ¿no? El viento las cogió y las esperjó por todas partes. ¿Usted cree que viento de 140, 155 millas, 160 millas no cogieron aquella montaña que hay en Guayama y la regaron por el resto de la isla? Hombre, obviamente.
De la misma manera pasó en los demás lugares donde las teníamos acumuladas, los vertederos donde estaban. Y la cantidad de lluvia que ha caído, que usted cree que no ha afectado los niveles de tolerancia que había en esos lugares, freáticas, ¿no? Que no influyeron para que las cenizas contaminen otras zonas. Pues claro que sí. Ahora, como dije anteriormente, hace varias semanas, en otro Facebook Live, AES, ¿qué ha hecho? Bueno, AES se desconectó del grid eléctrico, se desconectó de la Autoridad de Energía Eléctrica porque no va a arriesgar su equipo. Y eso públicamente se ha dicho y se ha discutido, no es ningún secreto. Mientras eso pasa, y nadie se pregunta qué pasa con la ceniza, porque ya nadie las lleva allá a Peñuela, ya nadie ve aquellos convoy que yo me tenía que comer de noche cuando venía del área metropolitana para el sur y estar 45 minutos, una hora, por ejemplo, de Salinas a Ponce, mientras seguía los troces de AES, obviamente acompañados por la policía de Puerto Rico, como si fuera obviamente un convoy militar, como lo que vemos en la actualidad. Bueno, más pequeño. Los de la actualidad son más pequeños que aquello. Aquello era de verdad un operativo a gran escala. Pues bien, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, ahora tenemos el polvo de Sahara. Sahara nos regaló un polvo a todos nosotros una vez más. Yo he hablado esto hasta la saciedad. Y sería interesante que los que saben de la cuestión climática en Puerto Rico y roban mucha cámara, expliquen cuál es el proceso del polvo de Sahara y cuál obviamente ha sido longitudinalmente el crecimiento de la cantidad de polvo sobre Puerto Rico. Que el polvo obviamente reduce la humedad, sí, que afecta a los hongos, el polen, todo esto en la atmósfera, sí, pero afecta también las condiciones respiratorias en Puerto Rico. Y que no, que ese polvo no trae hongo, no, ese polvo trae mercurio. Qué inteligentes son, que muchos saben de esto. Oiga, viene con una serie no solamente de minerales, polvos, residuos, microorganismos, de todo, viene en ese polvo. Viaja y se traslada a través de las corrientes transoceánicas hacia el Caribe. Y entre ellas obviamente viene mercurio, que hay las minas que hay en África. Se ha hecho un estudio profundo sobre esto hace muchos años que se hizo, inclusive la hizo la EPA, y habían de hecho filtros y medidores en Vieques y habían otros acá en la Escuela de Biología Marina en La Palguera. O sea, todo eso en un momento dado se midió. ¿Por qué? No porque les importara lo que el polvo de Sahara en sí es, sino que cuando estaban las operaciones en el Golfo Pérsico, y es bueno que usted lo sepa, y lo que yo diga, verifique. Esto no son producciones calzoncillos, que yo me inventé algo. Yo hablo con conocimiento de causa. O sea, si no, no tendría la cara de venirse aquí 2 o 3 disparates como 4 o 5 locos hay por ahí que no se respetan ni respetan a los demás. Oiga, la importancia o el interés era ver cuánto llegaba del polvo fugitivo de las misiones de bombardeo y combate contra unidades blindadas iraquíes o las que fuesen producto del uso de munición de uranio reducido que se utilizaba en el Oriente Medio. Y querían saber cuánta era la cantidad que venía de ese uranio reducido en ese polvo que venía del Oriente Medio, que se mezclaba con el Sahara, que seguía por aquí hasta el Caribe y América. Y para eso se pusieron los filtros. O sea, es interesante ver más allá de lo aparente. Y de eso, pues claro, no le habla el Departamento de Salud, ni ningún especialista, qué sé yo, de HZ4 materias, de lo que le dé la gana. Porque yo siempre le he dicho a la gente, y usted tiene que darle en cuenta, hay que aprender a buscar, hay que aprender a leer entre líneas. Usted tiene que darse cuenta que no solamente son los reportes que le dan a los periodistas o a los reporteros, por amor a Dios, que saben esos muchachos. Esos muchachos repiten lo que les dicen que tienen que decir. Eso no es periodismo investigativo. Claro que no, hombre. La realidad es que usted tiene que buscar ¿dónde? En los lugares donde está realmente la evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Pues bien, usted tiene que indagar ¿dónde? Los grupos de inteligencia. Publicaciones de inteligencia, no de chisme, de platillos y de hombres lobos y gárgolas bobas, no ese tipo de disparate ni locura. Tienen que buscar realmente las publicaciones que trabajan con grupos de inteligencia y analistas de inteligencia. Tienen que buscar qué información se puede liberar o qué información se libera de operaciones anteriores, porque claro, operaciones que están corriendo nadie las identifica porque son secretas, obviamente son clasificadas. Pero hay una gran cantidad de estas investigaciones e informaciones que están corriendo. Y claro, tiene que buscar también dónde, los márgenes militares, para saber qué es lo que están haciendo los militares. Y desde ahí, desde hacer investigaciones históricas, investigaciones de biblioteca, investigaciones de patentes, de todo. Esto es dificilísimo. Cada vez que yo voy a montar una conferencia tengo que hacer todo ese tipo de cosas y mucho más. Y yo veo por ahí gente que dice, no, que le di un copy-paste a algo, no, que sí, YouTube. Bueno, amor a Dios, porque nunca han ido a una conferencia nuestra. O sea, mi trabajo como profesional, más de 28 años como profesor universitario, era obviamente el análisis, la búsqueda de información, la investigación de campo. Y a eso me he dedicado y a eso me sigo dedicando ahora en el retiro, para utilizando obviamente mi conocimiento y mi expertise para tratar de descubrir otras cosas que están más allá de lo aparente, lo que la gente casi nunca ve. Pues bien, ahí tenemos el polvo de Sahara, y cuando yo he dicho tantísimas veces era muchacho, nunca lo vi aquí en Puerto Rico. Pero hay que señalar algo también, y lo he hablado anteriormente. El polvo de Sahara también sirve como parte de un proceso orgánico que tiene el mismo planeta. Es decir, sirve de abono para el Amazonas. Usted sabe que la tierra del Amazonas no es fértil.
De hecho, la fertilidad que tiene ese terreno viene precisamente en parte del polvo ese que llega acá. O sea, el planeta se compensa. Esto es una maravilla ecológica. El ser humano no entiende el planeta. O sea, esto es mucho para nosotros. La realidad es mucho para lo que tenemos aquí y es mucho para lo que tenemos acá. El planeta nos supera en diferentes cosas. Primeramente, su capacidad de adaptación, de supervivencia, de ajuste en todo. Pero como el ser humano es tan etnocentrista y las personas en lo personal son egocentristas, piensan que todo lo que les rodea es para nuestro propio interés y es por nosotros, es porque se nos dio, se nos regaló. O sea, la teología y las religiones nos han vendido esa historieta y la gente la sigue con la mitología para adelante, para adelante, para adelante. No se ponen a usar la razón. Y recuerde usted, lo imposible a la razón es el infierno realmente. Cuando el pensamiento no está, lo único que queda, obviamente, son las creencias o son meramente, digamos nosotros, cualquier tipo de fetichería o cualquier tipo, digamos, de idea mágica. La mente mágica se le llama también a esto, de superstición, pues definitivamente perdemos la razón. Ya no llegamos y utilizamos lo que precisamente nos distingue sobre las demás formas de vida en el planeta. Tenemos que profundizar y ver más allá de eso. Pues bien, tenemos el polvo de Sahara, tenemos las cenizas acá en la zona, obviamente, del sur de Puerto Rico, y como he dicho, esto es parte, ¿no?, de lo que es la otra realidad. Esto no es un Facebook Live para hablar, qué sé yo, de los calzoncillos María o de reggaetoneros o de sanganarse. Eso está bien para Juan Cinceso. Esto es para gente como usted que quiere ver más allá de lo aparente y que quiere pensar y ver un poquitito más allá. Bueno, algo que es importante, y lo han mencionado ya varias veces en los últimos días, es la cuestión de las telecomunicaciones. Es como en Puerto Rico puede haber un colapso en cualquier momento de todas las transmisiones de radio, de televisión, inclusive, sobre todas, de celulares, comunicaciones que tenemos y que son necesarias en estos momentos. ¿Por qué? Por falta de energía, ¿no? No se ha podido energetizar el resto del país y específicamente zonas que son neurálgicas para mantener las comunicaciones en Puerto Rico. Debido a eso, pues muy importante es que se apresure para poderle dar, ¿no?, esfuerzo, para poderle dar un backup, como decimos en España y en Castilla, para tratar definitivamente de que ese sistema no vuelva a colapsar. Si se caen las telecomunicaciones en Puerto Rico, volvemos a estar ciegos. No sabemos ni lo que pasa aquí, ni lo que pasa allá, ni lo que va a pasar después. Se interrumpen completamente. Volvemos al siglo XIX y no podemos obviamente retrotraernos a esa época, a ese tiempo, porque ninguno de ustedes está formado socialmente para vivir en el siglo XIX. O sea, la psicología nuestra social es otra. Usted está obviamente mordiado como los que nacimos como yo en el siglo XX y los de ahora en el siglo XXI, las nuevas generaciones. No es lo mismo ni se escribe igual. Pues bien, importante también señalar eso, aparte de que sigue habiendo todo tipo de problemas aquí en Puerto Rico relacionados con todas esas cosas. Pues bien, aparte de todo eso, hay que ver también algo que ha sido escándalo en Puerto Rico, que tiene que ver definitivamente con el reparto de ayudas en Puerto Rico, la intervención de FEMA en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, cómo ha estado en esto, los gobiernos municipales versus gobiernos estatales y claro, el gobierno federal. Por un lado, el general Patrick Buchanan, por otro lado, pues ustedes saben que Alejandro Lacampa lo retiraron de FEMA, pusieron en su posición a otro señor que es Michael Byrne, que está ahora a cargo precisamente de FEMA en Puerto Rico. A de Lacampa, lo había mencionado anteriormente, está ahora de asesor del gobernador. También dijo hoy que cuidado del gobernador con quienes rodean al doctor Ricardo Rosselló, porque a los gobernadores le vienen con 40 cuentos, le mienten al oído, le cuentan tonterías, le dicen lo que no es, le dicen lo que quiere escuchar. Y eso siempre ha sido así desde la época de los emperadores y los reyes. Nadie quería dar malas noticias al emperador, al rey, porque el que llevaba las noticias le cortaban la cabeza o no recuerda la historia. Así que, como dicen, siempre cogían al mensajero y lo limpiaban. Pues la gente aprendió que vendiéndole ideas tontas o dorando la píldora o desviando la atención, pues se permanecen en las posiciones que le han dado de poder dentro del gobierno, ¿no?, de secundones, y que ahí pueden mantenerse obviamente para conseguir todo el tipo, digamos nosotros, de asociaciones que le puedan convenir más adelante en sus carreras profesionales o en sus negocios. Y eso ha sido así en Puerto Rico. Puerto Rico ha sido siempre, ¿no?, una comunidad política de trepadores, de gente que han sido políticos de carrera, que se quieren trepar, y de asociados, que desde los que están en la plutocracia, que pagan las carreras políticas, hasta los que definitivamente, una vez salen de allí, son millonarios o tienen grandes contactos. Y claro, la gran cantidad de políticos que han estado presos y que ahora son figuras públicas, con programas de televisión, de radio, diciendo sandeces porque no tenían cerebro para estar a cargo de ninguna posición en el gobierno, menos cerebro tienen para crear posición o crear, digamos nosotros, opinión pública. Ninguna, de análisis no tienen nada. Usted los oye y parece que estoy oyendo a Juan Bobo el Gago. O sea, es difícil, pero así es que está la televisión de Puerto Rico, que cualquier mentecato puede estar en cualquier programa y decir lo que le dé la gana, y usted lo escucha. Y a la gente le meten eso por ojo y nariz y boca. Es decir, la masa nunca piensa el individuo.
La masa actúa, ¿no? Y la masa lamentablemente es la que conducen a través de todo este tipo de emisiones de televisión o programitas baratex que nos dan y nos ponen siempre a pensar en la misma tontería y la misma bobería y el ay bendito y el puertorriqueño ñoñoño y ñeñeñe. Mira, olvídese el ay bendito. Ya es tiempo de ponerse calzones largos. Aquí tenemos que trabajar todos para levantar un país que está destruido, desbaratado. Bueno, dijo precisamente el Cuerpo Ingeniero de los Estados Unidos que era un reto, un mega reto logístico, el poder levantar el sistema eléctrico de Puerto Rico con el 80% de este sistema destruido. O sea, no lo digo yo, no lo dicen los ingenieros de energía eléctrica, ni lo dice Lautier, que sabe menos de esto. Lo dice precisamente la gente que está trabajando con todo el plano y diseño de cómo esta cosa que es arcaica, por ejemplo, como Palo Seco, que es de la década de los años 50, pero todavía lo tiene, aunque esté podrido, carcomido por el mar, obviamente por el salitre, el mal mantenimiento, etcétera, etcétera. Aquí, cuando la gente quiere cargar la política, usted los ve aparecer inmediatamente en un piquetito por aquí, uno que otro político derrotado, en un comentario bobo por allá, pero sin el expertise y el conocimiento para el análisis crítico realmente de la situación que está ocurriendo. Ese es el problema de Puerto Rico. Cualquiera dice lo que le da la gana. Y si suena más o menos raro, más o menos interesante, o si usted no lo entiende, pues el problema es que recuerde este viejo dicho de nuestros abuelos. En el reino de los cielos, el tuerto es rey. El que lee 2 libros sabe más que el que lee 1. Y vis a vis, y por ahí usted puede comparar una cosa contra otra y traspolarla como le dé la gana. Pero bueno, regresando a nuestros tópicos aquí, obviamente hoy. Otra cosa que me preocupa a mí, porque hemos estado muchos años en la radio, estuve en Noti1 por muchos años, he estado y estoy todavía en Radio Isla 1320, en SBS, llevo también 14 años en SBS, allá en La Mega, y por muchos años, estuve casi 13 años en Z93, y he estado en otras estaciones de diferentes, la X y otros muchos más por muchos años. He estado obviamente como recurso en muchas de estas estaciones y he producido varios programas. Claro que conocemos la radio, conocemos la situación actual. Óigame, las radiodifusoras de Puerto Rico no han caído en crisis por el huracán. Antes del huracán María, antes de Irma, perdónenme, antes del huracán Irma y de María, las radiodifusoras de Puerto Rico estaban en crisis, en quiebra. La mayoría estaban quebradas, la mayoría, inclusive las grandes cadenas también fastidiadas, iban en caída libre. Ha llegado este huracán, este destrozo, ha destrozado transmisores, torres, energía eléctrica que se fue, es muy cara poder mantener con diésel una planta para que estemos transmitiendo al aire 24/7, etcétera, etcétera. Todo eso ha impactado obviamente a todos los radiodifusores en Puerto Rico. ¿Y qué ha ocurrido? Pues bien, esto se une a la crisis que había anteriormente. Recuerden que en Puerto Rico hay 142 licencias del FCC, hay 142 estaciones que obviamente están bajo control del FCC porque las comunicaciones en Puerto Rico las controla el gobierno federal, como la aduana, como la moneda, como los puertos, como todo lo que usted quiera. Entonces, realmente lo que es poder, y por ahí tiene usted obviamente la ley Jones y la ley de cabotaje, que es parte de la ley Jones y todo lo que usted ha escuchado, por ahí mentar y discanalizar, y esto pues lógicamente que la estructura de la colonia bajo control del territorio no incorporado, que es Puerto Rico, de Commonwealth, no tiene mucho. Pues bien, todas estas cosas importantes que las sepamos, todas estas cosas importantes que le demos seguimiento, todas estas cosas yo siempre pues las recalco aquí en el programa y que quería empezar lógicamente con la situación de Puerto Rico, porque son puntos que se han quedado en el aire. Esta tarde, por ejemplo, estuve hablando del programa WIC, ¿no? Usted sabe que ese programa le da obviamente leche, alimento a los bebés, a las mamás que obviamente están amamantando a niños o le dan el alimento, bueno, le dan todo tipo de ayuda que es importante para hacer desarrollar los niños. Ya había mencionado que en el área Barceloneta, en el área, por ejemplo, de Atillo, de Camuy, toda esa zona por allá, pues obviamente no habían servicios de WIC. Y que decían que en Barceloneta había un centro abierto y cuando las mamás iban a ese lugar no había nada abierto. Y cuando tenían que transportarse más lejos todavía, le decían que el cheque que traían, por ejemplo, de WIC del mes de septiembre no era válido. Y que el cheque de octubre, como no hay sistema, no se puede procesar. Y que tampoco pueden comprar con dinero. Así que tendrían que buscar cannabis a ver si hacían un trueque, porque definitivamente no le daban obviamente los servicios y prácticamente no hay centros abiertos en este momento y hay cientos de niños obviamente en riesgo. Mire, ¿usted sabe cuáles fueron las bajas más grandes en el primer conflicto y el segundo conflicto de Irak? El primer conflicto fue papá Bush, George H.W. Bush, ex director de la CIA, ex embajador norteamericano, ex vicepresidente y entonces presidente norteamericano, y obviamente planearon sociamente, ¿no?, esta cuestión junto con los saudíes y otros más, de entrar en guerra con Irak, y obviamente Irak se había metido en Kuwait y toda esta historia que se dio a principios de los años 90. Pues bien, de ahí, de los 90, a la Segunda Guerra del Golfo, murieron más niños en Irak que durante
La primera es el Golfo y la segunda que estuvo a cargo de George W. Bush hijo, ¿no? El presidente, el brillante, el genial Bush hijo. Niños, cientos de miles de niños. ¿Por qué morían los niños por miles, por cientos de miles? Busque esta información y vea si es o no es así. Verifique. Vean el mundo como es, no se queden en ñeñeñe. ¿Por qué morían cientos de miles de niños? Porque los bombardeos norteamericanos y aliados habían destruido todas las procesadoras de leche. Todo. Todo lo que podía producir alimentos para niños había sido destruido. O sea, en pocas palabras, hay muchas formas o maneras, estrategias obviamente, ¿no?, de usted poder diezmar una población. Hay muchas estrategias definitivamente de llevar a cabo el genocidio, ¿entendió? Y usted no necesariamente tiene que venir y volar la ciudad en pedazos. Destruya cosas que son neurálgicas, que son importantes, que son claves para mantener la población o las nuevas generaciones. Y las puede diezmar rápidamente. Esto se hace fríamente calculado. No fue casualidad que destruyeron eso porque en el fuego que estaban disparando, qué sé yo, los Tomahawks se desviaban, o el fuego de metralla que hay en otro lado. Por favor, no seamos tontos. O sea, esto es parte, obviamente, de un esquema que se desarrolla para eso. Y lo hacen las grandes potencias. ¿Qué usted cree que han hecho los rusos? Oiga, usted es fanático de Putin, de Vladimir Putin, del hijo de la Putin. Oiga, Putin ha hecho lo propio también en Siria. Siria está devastada. Devastada. Aunque en Raqqa, como mencioné hace un rato, fueron las fuerzas sirias democráticas, ¿no?, las que están obviamente apoyadas por los Estados Unidos, especialmente por un grupo que es el grupo más subestimado, más maltratado, más despreciado del Oriente Medio, junto con los palestinos, los kurdos. Los kurdos han peleado más que todo el mundo junto, más que los rusos, más que los norteamericanos, más que los saudíes, más que los turcos, más que la madre de todo el mundo. Los kurdos, y no tienen una nación. Los detestan allá en Irak, los detestan en Siria y los detestan en Turquía. Lo mismo le pasa a los palestinos. ¿Usted cree que a los palestinos los quieren en el resto de los países de Oriente Medio? Por favor, usted entonces no sabe nada de nada. Los palestinos los desprecian. Igual que le pasa a los kurdos. Son una minoría que no quieren, pero los kurdos han peleado contra el Estado Islámico desde el día 1 contra el Estado Islámico. Los kurdos. Y las mujeres kurdas han peleado y han muerto en el campo de batalla. Y esa victoria en Raqqa, como muchas otras victorias que ha habido en Siria y en Irak, se le debe a los kurdos que han peleado, que van al frente, que dan cara, como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes peleaban por los franceses? Bueno, aparte de los norteamericanos, aparte de los británicos y todo el mundo que fueron a rescatar a los franceses de la salsa que le dio Hitler, que los sacó a patadas de su propio país. Bueno, aparte de eso, los colonizados. Busca la historia. Es buena revisar la historia para saber cómo es que se dan las cosas. Todas las colonias que había en África, al norte de África, que eran francesas, sus colonizados formaban las tropas de avanzada francesa, los que iban adelante peleando contra el ejército del Tercer Reich nazi. Eran esos árabes africanos. No eran los francesitos afrancesados atrás. No, eran esos. Descubra la historia y vea más allá de lo aparente. Pues bien, traigo todo esto porque es importante que lo veamos. La muerte de todos estos niños y obviamente el desastre que ocurre en el mundo cada vez que ocurren estos grandes conflictos. Pues acá en Puerto Rico, pues, aunque no en esa magnitud, obviamente los niños están en riesgo. No solamente por las enfermedades que están en este momento que podrían propagarse de forma epidémica en Puerto Rico, sino definitivamente por la falta de alimentos. Y yo por aquí hago un llamado una vez más al gobernador de Puerto Rico, al doctor Ricardo Rosselló, que no escuche los planteamientos tontos ni esa gente con pensamientos soeces, esa gente que le engaña, y que vea realmente lo que está pasando. Hay gente dentro del gobierno con las que yo he hablado, personas que me han comentado y me han estado señalando cosas que están ocurriendo dentro del manejo de la emergencia y la repartición, obviamente, de lo que es necesario, ¿no? Todos los diferentes, desde alimentos hasta todo lo que es de primera necesidad que se le tiene que llegar a los damnificados. Y recuerde algo, todos en Puerto Rico, todos somos damnificados, hasta el que vive en Garden Hills, hasta el que vive en la barriada Figueroa. De alguna forma o manera, uno es mayor, menor escala, unos con más posibilidades, otros con menos. Todos hemos sufrido un daño grave aquí, sea en nuestra economía, sea en nuestro trabajo. Muchos puertorriqueños han perdido el trabajo. Bueno, ya se suma que para la próxima semana estarán sobre 60,000 ya los puertorriqueños que han abandonado en un mes a Puerto Rico. Lo escuchó bien, en un mes. ¿Volverán o no volverán? No lo sabemos. Mucha gente obviamente ha querido escapar de aquí, ha sacado sus padres, sus primos, sus hijos, sus enfermos, están buscando otro tipo de qué sé yo, de vida, otra calidad de vida, recursos económicos, porque aquí no hay trabajo. No hay trabajo. Bueno, FEMA da trabajo, pone 2,000 posiciones, coge 64,000 resúmenes que le mandan por internet, por medio mundo más,
La mayor parte de la gente en Puerto Rico en estos momentos no tiene internet todavía, así que muchos no van a poder pedir trabajo. Cuando usted va a hacer la fila de trabajo, pues ya cerraron la fila hace horas. Cuando dicen una hora, como pasó hace unas semanas atrás, cuando eran las 8 de la noche, ya a las 5 ya sabía, no había por allí ni en Centro Espiritista encontraba fe usted acá en Ponce, ni en ningún lugar. Así que hay mucha desinformación, aquí hay muchas cosas siempre detrás. Que hay otras compañías subcontratadas que van a estar trabajando, por ejemplo, analizando las pérdidas o llevando a cabo, ¿no?, supervisión de daños en residencias, sí. Y que se está reclutando gente, sí. Pero la mayor parte de estas cosas, al igual que muchas ayudas, no le llega a la gente que lo necesita de verdad. ¿Usted cree que la gente pobre de Puerto Rico tiene internet? ¿Usted cree que esa gente tiene energía eléctrica ahora mismo? ¿De verdad usted a estas alturas de la vida cree eso? Por favor, más vergüenza. Vergüenza ajena a pensar que alguien piense esa estupidez a esta hora de la vida. Pues claro que no. La mayor cantidad de personas, sean más gente mayor, gente de pocos recursos, lo que sea, no tienen la capacidad de entrar en internet para decir que le manden $500 porque perdieron la compra, la comida y ninguna otra cosa. Necesitan que vayan donde ellos están porque no se pueden mover de donde están. Obvio, lógico, no hay que ser un genio. Pero claro, eso no está en la logística. Aquí se piensa que todo tiene que ser cibernético, que usted tiene que hacérselos cómodos, usted tiene que ir allá a San Juan, tiene que ir a diferentes centros que tienen a Torreo, si no tiene que ir a centro de convenciones allá, y tiene que hacer todo el manejo allá, tiene que moverse. A ver, un día esto le mandan un email, si usted tiene señal, si no se caen las comunicaciones, si tiene mala señal, no le llega el email, o meramente no tiene señal de teléfono, así que se lo llevó el tío Peluca. Son cosas estúpidas, son cosas que obviamente no aplican a la realidad existencial nuestra aquí y ahora. Pues bien, aparte de todo eso, las personas obviamente también estamos, bueno, todo el mundo y yo. Hombre, el IBU, qué cosa el IBU de Aníbal Acevedo Vilá y de la Cámara, de aquel entonces el PNP y el Senado, en aquel funesto cuatrenio de cierre de gobierno, bueno, la politiquería chiquita de Puerto Rico, a lo que voy. Bueno, ¿quién garantiza? Porque no hay garantía. ¿Y por qué vamos a hablar como es a calzón quitado? Nos están robando el dinero. Nos están desangrando. Quien le cobre el IBU en estos momentos le está robando a usted descaradamente. El que sea. Sea de las grandes tiendas. Se supone que no le cobren IBU cuando usted va a buscar comida preparada en un restaurante, donde sea. Y se lo pasan por donde no le da la luz. No les importa, te lo están cobrando. Si no te fijas, te lo cobran. Te lo ponen, óigame, sin vaselina y te pasan de lado a lado. Lamentablemente eso está pasando ahora mismo. Se supone que el gobierno está pensando, disque, analizando, bueno, vamos a volver al muelle, vamos a volver allá al puerto, para ver si lo cobramos allá. Pero hermano, por amor a Dios, secretario de Hacienda, boludo, che, ¿qué pasa? Como dice mi gran amigo Che Altieri y mi otro compañero de mi banda erótica, Carlos Lazarte, ambos son argentinos, grandes amigos míos. Oye, si no hay forma, no hay sistema para poder procesar el IBU, no hay forma en que Hacienda lo pueda verificar. Máxime, si se están haciendo la mayor parte de las transacciones en cash, en billetes, en dinero. ¿Cómo tú puedes verificar que el IBU se le va a pagar a Hacienda? Pues claro que no se lo van a pagar nadie. Todo el que te ha cobrado a ti en efectivo no le va a dar un pepino angolo a Hacienda, pero se queda con el dinero. Y te explota y te saca la sangre. Y el gobierno lo sabe, pero como son tan tontos, tan mediocres, tan imbéciles, tan fuera de sentido, tan incapaces de gobernar el que sea, porque lo hace el azul, lo hace el colorado y el verde también. Olvídense del verde, que ese ni pa' pu ni pa' ban, que eso no sirve para nada. Es la realidad, es la realidad. Pues no hay forma de verificar ni de obtener el IBU para que entonces pueda llegar a las arcas de gobierno de Hacienda, que para colmo, el gobierno no es tu amigo y Hacienda no es mi amigo ni es su amigo. Si usted vive en ese sueño, pues allá, que la huesuda lo acompañe. Oiga, y oiga bien, hay que volver al muelle, pero están pensando, analizando, esto va a tomar semanas, meses, déjame ver si puedo mover el bolígrafo, déjame ver si me puedo acomodar, ay, me duele acá, me tomo una píldora, en lo que lo pienso, tengo que consultarlo con un asesor, que tengo que contratar, o alguna estupidez, porque el gobierno obviamente siempre es burocracia, no es burocracia, es burrocracia, burro de burro. De ahí viene la cosa, no es cuestión de pasar en oficina, que puedan adelantar la cosa y modernizar la cosa, no, ya están acostumbrados a hacer una manera y son incapaces de adaptarse a la situación en que estamos. ¿Lo entendió? No se pueden adaptar a esta situación. No tienen la capacidad, no tienen el ingenio, no son proactivos, no saben de lo que tienen que hacer. Están perdidos en el espacio y pidiendo que Jefferson venga, sea Bush, Bush ya no está, sea algo que es peor, que el presidente Trump con la peluca, y venga acá y nos cambie o nos ayude o me salve, que siempre sea el pecoso el que venga y nos ayude. Mire,
Cuando yo comento esto no es porque yo sea independentista o nacionalista, nada de eso, hombre, no se confunda conmigo. Simplemente trato de ser lo más crítico posible para ver los defectos de un ángulo y de otro ángulo, es decir, de un lado y otro, una cosa vis a vis la otra. Y aclaro lo siguiente, como no hay forma de poder verificar nada de lo que se pueda recoger en IBU, y supuestamente el gobernador y el secretario de Hacienda dijeron, no se va a cobrar el IBU sobre las comidas preparadas, cocinas. Mentira, lo hacen. Lo hacían antes y lo siguen haciendo y han violado de la A a la Z todo lo que tenga que ver con el IBU y con pagar el IBU o no pagar el IBU. Pues bien, oiga bien, mire, toda esa gente que está allí mirando huevos o que están sin trabajo en Hacienda porque no hay energía eléctrica, vamos a coger y hacer un task force y vamos a mandarlo a los muelles. En el muelle usted puede cobrar en efectivo. No tiene que ser hincha, puede cobrar allí mismo en efectivo. Y empiezan a cobrar todo, porque todo está entrando por allí, o no es así. Todo. Pues mire, elimine el IBU. Quítele esa garrapata, esa sanguijuela al pueblo puertorriqueño, porque nos las están chupando y no se la van a dar al gobierno. O sea, fíjense el sinceso que tienen, los céfalos que están. Y váyase definitivamente al muelle. Y vaya al muelle por un periodo especial en lo que esto se puede regular y ver si conviene mantener el IBU o cambiar otro sistema que valga la pena y que realmente sea efectivo. Así que vamos al muelle de nuevo, para que no nos saquen el IBU por acá. Porque todo el que le cobren cash, ¿usted cree que va a hacer? No, yo voy a escribir ahora Hacienda, que mire, por favor, hombre, no. Con este país del truco en que vivimos, este es un país truquero, nada de eso va a funcionar. Vamos a hablar como es a calzón quitado. Nada de eso va a funcionar. Así que ahí nos están chupando. ¿Qué hacemos? Pues a ver qué pasa. Por otro lado, la gente está preocupada por la cuestión de la compañía Whitefish. No, que si de Montana, que viene de allá, que si 2 años trabajando. Mire, Whitefish no viene a arreglar aquí nada. Vamos a hablar como es. Vamos a hablar con propiedad. Whitefish es un contratista. O sea, es una compañía que definitivamente se dedica a contratar. Es decir, una compañía de contratación general para servicios eléctricos. Ellos subcontratan. Ya yo he visto varios grupos subcontratados por Whitefish, por el pez blanco, el peje blanco, el qué sé yo, peje maruca, lo que usted le dé la gana. Por esa gente. Simple y llanamente, ellos subcontratan a otros para que hagan todos los trabajos especializados porque ellos no los hacen. O sea, ellos lo han contratado, no sé si con el conocimiento de Autoridad de Energía Eléctrica o el gobierno, de que esta gente no tiene el expertise, pero que esta gente lo que sí va a hacer es subcontratar a gente especialistas en diferentes materias, obviamente, de instalación, reparación, mejoramiento de sistemas eléctricos, bla, 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 bla. Eso yo no lo sé. Sí, lo que he visto es que ellos no tienen gente de ellos trabajando ahí. Yo soy de Whitefish. No, son de otras compañías que han subcontratados. Así que ellos se han dedicado, ¿no?, a ser un contratista general que busca otras corporaciones. Es lo que he visto en el terreno, no es lo que me dijo aquel fulano, el analista, el otro, el politiquero. No. O el que dice que sabe y no sabe. No, hombre, no. Es lo que yo he visto en el field y lo que he hablado con los contratistas que están trabajando. Yo me he dicho, esta compañía nos contrató a nosotros, somos un grupo de 100 y pico. Otros me dicen, esta otra compañía, otros venimos de Florida, nos contrató a esa gente también. Y estamos trabajando con las torres, etcétera. El que no es Whitefish, no es el pescado blanco que tienen ahí trabajando, que son 2 individuos que montaron esa compañía allá en Montana, bla, 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 qué sé yo. Y la realidad es que si hay buen manejo de fondos, eso va a explotar. Aquí a la larga o a la corta, óigalo bien, o a la corta o a la larga, que es como debe decirse, todo dinero federal se va a revisar. ¿Entendió usted? O sea, todo dinero que se ponga en Puerto Rico, todo lo que sea, todo eso se va a fiscalizar por el gobierno federal. No va a ser acá ética, ni Hacienda, ni el FEI, ninguna de esas cosas. Ellos lo van a verificar. Por eso es que ha sido tan lento a muchas cosas, porque obviamente no hay confianza en cómo se manejan los fondos públicos en Puerto Rico, y menos cómo se maneja los fondos federales en la isla de Puerto Rico. Mucha desconfianza. La historia lo marca así, la memoria histórica del sinnúmero de personas que han sido arrestadas, procesadas, tanto contratistas como políticos, alcaldes, etcétera, etcétera, en Puerto Rico, por utilizar o por robar fondos de FEMA o de otras agencias en Puerto Rico, o usar de una cosa para otra. Y hay que tener cuidado en Puerto Rico las transferencias que se hagan de fondo y quién saca fondos de un lugar para otro. Aquí hay mucha gente en desconocimiento de lo que está haciendo. Hay mucha gente que también sabe que se conoce el truco. Pero esto a la larga, y lo digo desde ahora y no soy profeta del desastre, va a reventar. Y el gobernador, si sigue allá en su esfera, oyendo lo que le dicen los que saben o los que lo aconsejan, un chojo de chamacos que muchos de ellos no saben dónde están parados, o un chojo de viejos buscones que toda la vida han estado en el gobierno buscando dónde llevársela en los partidos políticos, si se duerme de ese lado, se lo lleva tío Peluca, se lo lleva, ¿ok? Más, las próximas elecciones yo echo al perro mío y gana. El
perro de casa, Hunter, hasta el perro gana. O sea, si no hacen las cosas como es, si no fiscalizan como es, si no limpian la casa, tienen un grave problema que no va a poder sobrevivir ni políticamente. Y a mí eso no me importa un pepino golo. A mí lo que me importa es lo que le incumbe a usted y a mí, a los que vivimos en la isla. Realmente los servicios que necesitamos, energía eléctrica, necesitamos definitivamente agua potable, necesitamos servicios de salud, necesitamos comunicaciones. Y luego que esto pase, necesitamos que la economía empiece a correr. Si antes de esto la economía estaba fastidiada, el gobierno estaba quebrado y la economía local estaba en caída libre. Hace años que estamos sub-cero. Aquí es sub-cero. Eso es lo que es Puerto Rico. Puerto Rico no hay crecimiento, es sub-cero, negativo 2, negativo 3, eso es lo que es. Busque a cualquier economista el que mejor le caiga y que le haga el cuento a ver si no es así. Así que la realidad es que si antes estábamos fastidiados, ahora se apuesta a las ayudas, a los préstamos federales, a que viene esto, para empujar la economía. Eso no va a empujar la economía. Por un tiempo puede ser que sí, en la construcción o reparación, por si traemos para colmo todas las brigadas de Estados Unidos, también el dinero se va, o no lo pensó. Si usted trae todas las brigadas, claro, hay que traer brigadas especializadas que ni siquiera Autoridad de Energía Eléctrica tiene. Vamos a hablar como ese cuento lo tiene. No, por favor, aquí nadie es tonto. O sea, hay gente que está llegando acá que son especializados que aquí no los tenemos. Y hay gente que hay aquí que sí hay para otras cosas que tampoco se usan. O sea, hay las dos cosas. Hay gente que sí en Puerto Rico puede resolver situaciones, pero hay otras cosas que no. Pero si usted va a traer todo el personal de afuera, el dinero que entra aquí para que la recuperación vuelve y se va para afuera. Lógico. Hay que pensar mucho más allá de lo aparente. Aquí la gente es muy simplista. Vamos a ir, como digo yo, al meollo de las cosas. Pues bien, ¿qué va a pasar con esto? No sé qué va a pasar con esto más adelante. Es un reto de logística. Puerto Rico tiene mucho que hacer, hay mucho que recuperar, hay mucho que trabajar. Yo espero que podamos superar toda esta situación. Pues bien, vamos a otros temas, porque la otra realidad no es únicamente Puerto Rico, aunque aquí nos atañe la situación que tenemos, la crisis que tenemos. Y aquí hay que cubrir el resto del mundo, situaciones que nos están afectando, nos van a afectar directa o indirectamente. Recuerde que el mundo es un paño de lágrimas, dice alguno, un pañuelo. Otros dicen que el mundo es la aldea planetaria, que lo que pasa allá afecta a lo que pasa acá. Así que todas esas cosas están correlacionadas de alguna forma, ¿no? Estamos conectados, concatenados de alguna forma. Bueno, el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, estuvo precisamente hoy allá en la capital de Texas, en Austin, y estuvo allá hablando diciendo que los migrantes ilegales son una lacra para los Estados Unidos, que son un peligro para la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Se encontró, y él lo sabía, no era una sorpresa, que la policía estatal y la policía, por ejemplo, de la ciudad y de otras ciudades de Texas, no están de acuerdo con él y que no piensan intervenir de la manera en que el secretario de Justicia, o el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quieren. Es decir, para ellos, perseguir a los migrantes es un error. Para ellos hay que ganarse la confianza de los grupos hispanos, de la comunidad hispana, para poder trabajar con esta situación y poder identificar los que sean un peligro y los que no lo son, y los que realmente podrían vivir en Estados Unidos porque son productivos, y los que podrían ser realmente peligrosos, obviamente localizarlos con la colaboración de la comunidad hispana, y que ha funcionado. Le han dicho, esto ha funcionado aquí al 100%. Ahora, la mano dura, ya Sessions quiere que le pongan la muralla, viene con que aquí hay que montar la muralla esa, cueste lo que cueste, miles y miles de millones de dólares, a quién le importa, porque por ahí no brinque un mexicano, un guatemalteco, ni nadie por ahí que se vea un poquito oscuro de piel, que no brinquen por ahí. Pero bueno, ya fue allá, tuvo piquetes en su contra. Pero eso no es lo único que pasó, aparte de decirle lacra a toda esta gente y lo que usted quiera. Por otro lado, usted sabe que ayer también se dio en la Universidad de la Florida el discurso de uno de estos patanes que creen en la supremacía blanca, ¿no? Que son, pues, ya usted sabe, neonazis a su manera, aunque él dice que no apoya a Hitler, pero saluda como Hitler, usa las palabras de Adolf Hitler, y obviamente los discursos casi internos de los grupos de superioridad blanca o de white supremacy dicen todo el discurso de My Camp, ¿no? De mi lucha, de Adolf Hitler, el libro de Adolf Hitler. Usted sabía que Adolf Hitler escribió dos libros, no uno. My Camp, mi lucha, es el que más se habla. Hay otro libro de Adolf Hitler, el otro libro se llama El Nuevo Orden Mundial, post Segunda Guerra. Así que de ese libro no habla mucha gente, pero es interesante ver de qué hablaba este hombre. Aparte que Hitler también era pintor, dibujaba y pintaba, mediocre, pero bueno, hacía sus cosas. Pues bien, lo importante aquí es que este señor se da la vuelta allá por la Florida, va aquí al salón, el teatro de la Universidad de la Florida, paga $5,000 por él, 10,000, creo que fue como $10,000 que pagó. A la Universidad de Florida le costó más de $350,000 la seguridad, imagínense, más el negocio por la Universidad de Florida. Cuando va a empezar a hablar, obviamente, ¿qué pasa? Bueno, cuando empieza a tratar de hablar Richard Spencer, que es
este individuo que ha ido a diferentes lugares de Estados Unidos y que apoya a Trump, Richard Spencer, pues los estudiantes de la Universidad de la Florida empezaron a gritarle, a abuchearlo y lo sacaron de allí a grito. Sacaron a grito de allí. Imagínense, ir a bailar a casa del trompo. Lo sacaron a grito allí. Por otro lado, pues apareció siempre un terrorista. Fíjate, no era negro, no era musulmán, no era hispano, no era una cosa de otro mundo, no era un lobo solitario, un terrorista blanco, de estos supremacistas blancos, y empezó a disparar tiros allí. No ha leído la noticia. ¿En qué mundo anda usted? Fue allí y empezó a disparar disparos, obviamente contra la multitud. Y el tipo está libre. Oiga, el tipo está libre. ¿Ok? Taylor, creo que se llama Taylor Temenbrick. Taylor Temenbrick. Tipo disparando tiros, la policía lo detuvo, bla, 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 y el tipo está en la calle. Si yo llego a hacer eso aquí, estaría preso. Si hubieras hecho en la Florida, yo, usted, estaríamos presos. Me hubieran dicho que soy de Al Qaeda, o un lobo solitario del Estado Islámico, o hasta Talibán, o qué sé yo, hasta del cartel, quién sabe de qué cartel, de qué lugar. O sea, cualquier cosa hubieran dicho, porque soy hispano. ¡Ah! Olvídate, anatema. Ese tipo es un criminal. Pero este individuo, el Taylor Temenbrick, allí, disparó allí a la multitud, que estaban obviamente protestando en contra del mensaje, este mensaje racista, este mensaje nazi que llevaba este individuo Richard Spencer. Cosas de la vida. En Estados Unidos pasan muchas cosas, hay que tener cuidado cuando a veces uno se va de un lado o del otro, y hay gente pues que hay muchos hispanos ciegos que no sé todavía, que no se respetan a sí mismos y que ven en Trump como qué sé yo. No sé qué imaginan ahí, de verdad que hay que tener problemas realmente. Porque alguien con sus dos dedos de frente simplemente ve la personalidad de este individuo y lo que hace y lo que dice y cómo está corriendo la cosa, no solamente dentro de los Estados Unidos a nivel doméstico, sino a nivel internacional, y se da cuenta que no está nada bien. O sea, obviamente la ignorancia es atrevida y lleva a mucha gente a opinar cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Por otro lado, es importante también señalar, hay otra cosa que está surgiendo y que nuevamente sigue la palestra pública, es la investigación que está llevando el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano y lógicamente las agencias de inteligencia, y tienen que ver con el incidente que ocurrió el año pasado y parte de este año en la Embajada de La Habana, ¿no? El incidente de Cuba, el incidente de La Habana, donde pues ya hay 24 miembros, ¿no?, de la Embajada norteamericana que han sufrido efectos de larga duración luego de haber estado expuestos de alguna forma, de alguna manera, a algún tipo de frecuencias, microondas, ondas electromagnéticas, vaya usted a saber qué cosa. Recordamos siempre el incidente de la señal de Moscú, allá en 1953, en el mismo momento en que murió Stalin. Pues la embajada norteamericana empezó a ser bombardeada con microondas allá en Moscú, y hasta 1976 estuvo este ataque. Decenas de miembros de la embajada, inclusive embajadores norteamericanos también sufrieron de daños, algunos sufrieron de cáncer, otros de hemorragias cerebrales, de derrames cerebrales, etc. Nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó con esta señal en Moscú, que luego llevó al desarrollo de un proyecto llamado el Proyecto 562 de DARPA. DARPA es la división del Pentágono, ¿no?, del Departamento de la Defensa, que desarrolla alta tecnología. Llevó a cabo este proyecto 562 en correlación con la CIA y se le llamó Proyecto Pandora, que era ver cómo se podía utilizar las microondas para control mental o para crear algún tipo de efecto fisiológico en las personas, obviamente producido por las ondas no ionizantes, cómo se pueden usar microondas, inclusive ondas de baja frecuencia. En este sentido, obviamente, se cree que lo que pasaba en la embajada en Moscú, allá en la década de los 50, 60 y parte de los 70, era que habían diferentes sistemas de espionaje dentro de la embajada y que se activaban con microondas, y que esto tenía como efecto colateral o efecto secundario afectar la salud del embajador norteamericano y de toda la gente que estaba en el personal trabajando en aquel momento allí. Lo que está pasando en La Habana, pues, tiene semejanza, pero no se ha encontrado ningún sistema de espionaje dentro de la embajada norteamericana en Cuba, en La Habana. Es interesante señalar, y esto es importante, un dato histórico, que los norteamericanos cometieron el error de permitir de que la embajada en Moscú se la fabricaron los rusos, los soviéticos. Bueno, es que hay boludos y boludos. Usted a veces cree que la gente que está a cargo de una división de inteligencia, sea la CIA, la NSA, un asesor de seguridad, que saben muchísimo. A veces llegan patanes y mediocres a esas posiciones. Y pasa allá como pasa aquí en Puerto Rico, aquí lo vemos todos los días. O sea que esas cosas se repiten. Bueno, otra cosa interesante que creo que debemos pensar es la situación que se dio también a principios de esta semana, cuando Corea del Norte le pidió a Irán que se aliase en contra de los Estados Unidos. Es decir, de hacer un junte entre ambos países para defenderse de cualquier agresión de parte de Norteamérica. Y obviamente poder unir esfuerzos entre las tecnologías que ambos países tienen. La cohetería que tiene, por ejemplo, Irán, que es muy avanzada, y las armas nucleares que está desarrollando Corea del Norte, ya que
Irán había firmado un tratado en la época de Obama, que obviamente ya sabemos que el presidente Donald Trump no avala y que va a cancelar y todos estos cuentos. Pues bien, partiendo de esa premisa, Corea del Norte le hace este acercamiento a Irán. Y le hace este acercamiento precisamente en la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que se estaba celebrando en San Petersburgo, allá en Rusia. El mismo lugar donde Putin el año pasado fue a dar un discurso y hubo un atentado, un raro atentado en el tren donde explotó una bomba y un sinnúmero más de cosas, que es alegadamente se dice que fue una falsa bandera rusa. Los rusos también hacen falsa bandera, ¿usted cree que eso es más que de la CIA? No, aquí tutti mundi en el mundo hace algún tipo de falsa bandera. Pues bien, la situación de Corea no se resuelve, sigue obviamente peligrosa. Corea sigue siendo ya prácticamente una potencia nuclear. Asegura que tiene capacidad de poder montar ojivas nucleares en sus misiles, asegura tener misiles intercontinentales. Se sabe que terceros países, que puede incluir inclusive China misma y Rusia en su momento, han dado algún tipo de tecnología para adelantar el armamento de Corea del Norte. Y peor aún, cuando el programa de Corea del Norte estaba incipiente, ¿no? Cuando originalmente la Unión Soviética empezó a propulsar a Corea del Norte para desarrollar un programa nuclear con destino a tener armas nucleares, todo esto empezó a traer una serie de sanciones y una serie obviamente de roces, no solamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino obviamente poner mano dura con Corea del Norte. Durante la época de Bill Clinton, y lo he explicado anteriormente en otros programas e inclusive en conferencias, durante la época de Bill Clinton se prohibió que se vendiera cualquier tipo de equipo que pudiese utilizarse, ¿no?, para el desarrollo no solamente de armas nucleares, sino el desarrollo de reactores nucleares, centrífugas, lo que fuese que fuera a utilizarse allá en Corea del Norte. Y se sabe, y esto pues hasta se publicó, el New York Times lo publicó, sin número más de periódicos y revistas en los Estados Unidos, se descubrió una investigación que hizo posteriormente la Seguridad Nacional Norteamericana, que había una serie de compañías en Estados Unidos que, utilizando como camuflaje, como pretexto o como pantalla productos agrícolas o equipos, maquinaria agrícola, le estaban vendiendo equipos para desarrollo nuclear o equipos para montar plantas nucleares en Estados Unidos. Es decir, corporaciones norteamericanas estaban colaborando precisamente con el gobierno de Corea del Norte. Así que nadie aquí es fiel a ningún país. Nadie aquí es fiel. Óigame, esto habla. Todos tienen un precio, lamentablemente es la verdad. Por eso he señalado en este programa anteriormente, y el que está por primera vez esta noche, pues, lo repito por ello, que inclusive la inteligencia de Estados Unidos y todo lo que es neurálgico para la seguridad nacional está a cargo de corporaciones privadas que han sido subcontratadas para que hagan el trabajo. Desde obviamente mercenarios hasta obviamente los que están como analistas y los que están instalando los sistemas cibernéticos, los sistemas de comunicación, los sistemas de análisis más avanzados. Eso no lo controla el gobierno, lo controlan corporaciones privadas que son parte de este consorcio, como el Departamento de la Defensa, con la CIA, con la NSA, con la CIO, con cualquiera, con la DEA, con quien sea, desde la DEA, el FBI, todos ellos, de alguna forma o de alguna manera. ¿Ok? Así que ahí tenemos ese problemita con Corea del Norte que no se ha arreglado. Quién sabe qué va a pasar con todo esto. Yo no sé en qué va a terminar, pero bueno. Otra cosa importante también, esto lo publiqué en mi página durante esta semana, tiene que ver obviamente con los hackers de Irán. Según la inteligencia norteamericana, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad, el grupo APT-33, que son los hackers que pertenecen a Quds. Quds es la unidad de inteligencia, es la unidad de espionaje que tiene Irán, se llama Quds. Pues esta gente también tiene operativos militares, fuerzas especiales que utilizan para Black Ops, porque todos los países que están en la carrera de armamento, todos los países que son enemigos de alguna forma, son importantes en una posición geoestratégica, tienen todo tipo de unidades. Los rusos tienen los Spetsnaz, norteamericanos, pues bueno, tienen sus Delta Force, que tampoco se llevan con los Navy SEALs, compiten unos con otros, tienen los Green Beret, y de hecho los Green Beret, usted sabe que mataron 4 de ellos precisamente en India. Hubo un ataque del Estado Islámico y Donald Trump metió las patas en el mensaje que le dio a las viudas. Le dijo que cuando ellos se enlistaron sabían en lo que se iban a meter. Pero bueno, eso es otros $20 aparte. A lo que voy con esto es que definitivamente desde el 2013, según información que se nos da de inteligencia, esta unidad de hackers, al igual que lo hace el Ejército Popular de China, al igual que lo hacen los rusos y lo hace todo el mundo, han estado definitivamente involucrándose, hackeando, robando información no únicamente del Departamento de la Defensa o de las embajadas norteamericanas, sino también han estado dentro de la industria, del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico de los Estados Unidos, extrayendo información. Cosas que están pasando en estos momentos frente a nosotros. Y mientras todo eso pasa, están los hackers iraníes que se unen ya a esta guerra cibernética, a esta guerra electrónica que hay en la actualidad. Los paracaidistas rusos están en la frontera con Corea del Norte, no para invadir Corea del Norte,
Corea del Norte tradicionalmente ha sido aliado de Rusia, de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y obviamente son aliados de los chinos. Pero están cercanos, una población cercana, más o menos a unos 235 kilómetros de la frontera, y eso es cercano a nivel militar o a nivel geográfico, de la frontera con Corea del Norte, la frontera obviamente que tiene la Federación Rusa, y allá tienen 700 paracaidistas de fuerzas especiales, operando obviamente en entrenamiento de asalto, entrenamiento de intervención rápida, etc. Es decir, los rusos en los últimos 2 años han estado moviendo personal militar por toda la frontera que tienen al sur, y a la misma vez han estado moviendo su personal militar cerca de la zona de Crimea y toda la zona obviamente cercana a Ucrania. O sea, ahí ha habido definitivamente críticas y amenazas de parte y parte de la OTAN, obviamente, o de la Federación Rusa. Esto está ocurriendo todo el tiempo. Pues bien, para terminar ya, obviamente, nuevamente tengo que señalar lo de Raqqa, la supuesta capital desde el 2014 del Estado Islámico. Esta semana se tomó más del 90% del control de esta localidad. Las fuerzas, por ejemplo, sirias democráticas han tomado control allí, las FSD, junto con los kurdos. Como he dicho, los kurdos han sido héroes en toda esta campaña contra el Estado Islámico. El Estado Islámico es un misterio, el Estado Islámico es algo indefinido a estas alturas de la vida, es muy difícil saber realmente su origen. Muchos señalan a Estados Unidos y a Gran Bretaña, otros señalan a Arabia Saudita y a Israel, y otros pues dicen que surge de otro tipo de origen, aparentemente fortuitamente del mismo Al-Qaeda. Hay muchas teorías que tratan de explicar el origen del Estado Islámico. La realidad es que son una contradicción. El gobierno teocrático que quieren implantar, ¿no?, el califato, va en contra de toda la tradición y va en contra de todos los preceptos del Islam. Va en contra de lo que enseña el Corán y lo que el profeta Mahomet, o Mahoma, que ustedes le dicen, enseñó, y lo que obviamente se ha practicado, sea los chiitas o sea los sunitas. El Estado Islámico no guarda ninguna de las prácticas del Islam, ni la oración, ni 5 veces orando hacia la Meca, ni obviamente enterrar los muertos por respeto, ni nada por el estilo. Violan todos los mandamientos del Islam. Por ende, son una serie de individuos que hay que hablar como es, y no se llama engaño por lo que digan los medios, los disparates que nos dicen acá en Occidente. Son unos individuos que han sido reclutados, como he dicho tantísimas veces, en diferentes partes del planeta. Son mercenarios. La mayoría de ellos son psicóticos, enfermos mentales. Gente que obviamente tiene la oportunidad de ir a matar a alguien, de asesinar a alguna persona en algún lugar del mundo, de tener una supuesta causa, de sentirse superior a los demás, de poder matar impunemente. Y son individuos así. De hecho, en la población mundial hay un 3% de las personas que son, como dicen, natural born killers. Son personas que nacen con esta actitud. En el ejército norteamericano ese % sube a un 2% de los reclutados, que son locos de mente, que obviamente los vimos expresados en Vietnam, y máxime cuando se les metían drogas alucinógenas en Vietnam, los veíamos hacer masacres como las de My Lai y otras más, y lo hemos visto en diferentes partes, inclusive en la ocupación de Irak y de Afganistán. Y de la misma manera usted encuentra estos dementes en todas partes del mundo, no solamente los ejércitos, los encuentra en carteles de la droga, los encuentra entre criminales, gente que definitivamente está desquiciada y que no respeta la vida, que son amorales, ni siquiera inmorales, amorales, no sienten nada por los demás. No tienen sintonía, no tienen esa empatía por la vida. Bueno, mis amigos, esto era meramente un pedacito de lo que es la otra realidad. Casi no tengo batería, acá no tenemos electricidad, tenemos que hacer, ya usted sabe, malabares o de tripas corazón. Hemos tratado de mantener, ¿no?, la tradición de transmitir los viernes por la noche y de que ustedes tengan algún contacto conmigo acá y de la información que está corriendo en el mundo. Hay muchísimas cosas más, no las puedo todas aquí esbozar todas en este pequeño periodo de tiempo, pero los exhorto primeramente a que se mantengan informados, que tengan la mayor información posible, que aparte de información traten de captar o tomar conocimiento, desarrollar destrezas que les puedan capacitar para poderse adaptar a esta situación que se está viviendo en Puerto Rico, o cualquier amigo que me escuche en los Estados Unidos, Latinoamérica o cualquier parte del mundo, sepa que estas situaciones van a seguir ocurriendo. El cambio climático real no es una exageración. Hay gente que dice que nada, que esto es el hard para acá, hard para allá, jala para aquí, jala para allá. No, mi amigo, aquí esa tecnología la tienen los chinos, la tienen los rusos, la tienen los norteamericanos, la tienen los australianos, la tienen muchísima gente. Y si se ponen a jugar todos o a atacarse todos de esa manera o forma, obviamente el desequilibrio planetario no lo va a poder nadie reparar. Vamos a tener una locura provocada por el ser humano sobre la naturaleza,
y este desequilibrio obviamente nos va a condenar a todos. Así que sí ha habido guerra climática, sí hay tecnología para esto, sí la hay, pero se usa en zonas restringidas, es decir, en zonas ubicadas específicamente, que crea efectos secundarios en otros lugares, sí los crea también, etcétera, como también armas geológicas. Todo esto lo vamos a hablar la próxima vez que vengamos por acá. Si el viernes que viene estamos en Radio Isla 1320 nuevamente, vamos a hablar de esas armas geológicas, aparte del HAARP, que eso meramente el HAARP era un proyecto experimental. La gente le llama HAARP como si fuera el arma, no, eso fue un proyecto experimental, eso fue un prototipo, ¿lo entendió? Prototipo. Para los amigos que siempre recalquen, que no saben ni siquiera el propósito de geofísica para que se utilizó, ni de ensayo, obviamente de física atmosférica, ni la tecnología involucrada. La realidad, eso fue un prototipo de ensayo. Se estuvo experimentando para desarrollar otras cosas, y las otras cosas que se desarrollan no salen de la Tierra hacia la atmósfera, vienen de la atmósfera hacia la Tierra, ¿entendió? Descubran algo nuevo. Hay mucho más allá de lo aparente. Así que nada, les agradezco que estén conectados conmigo. Recuerda compartir este video, compártenlo con otros amigos nuestros, personas que quieran ver un poco más allá de lo mismo de todos los días, de estar en el bla 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 de la misma cosa, escuchar y reciclar más de la misma cosa, las mismas ideas, las mismas noticias, no sé yo, la pequeñez del insularismo. Pues bien, mi amigo, comparta esto con todos los que usted quiera para que pues nada, puedan entrar también en mi canal de YouTube. Recuerda, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Mi canal de YouTube tiene muchos de estos Facebook Live, tienes también muchos de los programas de La Otra Realidad y muchas otras cosas. Experimenta, busca, simplemente entra, no te cuesta absolutamente nada. Entra en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube, ese es mi canal, y en mi página andrewalvarez.tv como televisión. Ahí están mis conferencias, la música de mi banda erótica, que esto que escuchan ustedes aquí, esta es mi banda erótica. Eso es parte de lo que tocamos, nos despedimos con la música. Usted puede escuchar esta música, ya tenemos 3 de nuestro CD y otros más que había grabado anteriormente. Somos músicos, hacemos este tipo de cosas. Ahora esperamos compartir más este sonido y estas cosas con nuestros buenos amigos. Así que bueno, esas son mis páginas. En Facebook, Andrew Álvarez Chardón PhD. Manténganse en contacto, tan pronto tengamos buena señal de nuevo, volveremos a otro Facebook Live con lo que está pasando aquí ahora, y espero ya el próximo viernes compartir con ustedes de nuevo, en vivo, en Radio Isla 1320, en La Mega, cuando vuelvo con el Gordo y la Pelúa. Bueno, o cuando me llamen por teléfono, que ya hablé con Molusco, o cuando tal vez pueda transportarme al área de San Juan, donde el tránsito está loco. ¿Sabía usted que las arterias de una ciudad es tránsito? Estos son estudios que se han hecho. Un poquito, voy a dar un segundito más. Vamos a darle esta orejita. Hay estudios que se hacen de planificación y hay estudios etnográficos que hacemos los antropólogos sobre las poblaciones y las ciudades. En el caso mío, yo soy especialista en antropología ambiental y este es mi trabajo. Esas son las arterias, las que mantienen viva una ciudad. Obviamente, el área metropolitana está en colapso. Tiene muchos coágulos, no puede correr el tránsito. No solamente no hay luz para las luces y señales de tránsito, sino definitivamente la mayor parte de las personas están despistadas. Mucha gente anda sin rumbo y se mete en un tránsito, y obviamente al haber también inhabilitadas una serie de rutas o puentes, pues todo se canaliza por el mismo lugar. Esto crea un caos colectivo en la ciudad, donde es muy difícil obviamente mantener la salubridad mental. Hay muchos efectos obviamente que se dan colaterales por esta situación. Por eso abundaremos más adelante en la próxima edición de La Otra Realidad. Si no estuviéramos en Radio Isla, oiga bien, yo espero que sí, me dijo Felipe Bonet que sí, estaremos aquí de nuevo. A los que nos puedan sintonizar por aquí, lo lamento por mis buenos amigos que nos escuchan en la frecuencia abierta de Radio Isla, que no tienen tal vez Facebook Live, Internet, etcétera, y tantos otros que todavía no tienen señal, que no se pueden conectar con nosotros. Pero bueno, ustedes son nuestros amigos, nuestros hermanos. Gracias como siempre por estar aquí conmigo, darme apoyo, compartir lo que digo. No tiene que pensar como yo, simplemente vea más allá de lo aparente, verifique lo que yo diga, busque más información, continúe desde donde yo lo dejé y busque más allá, y sea usted autodidacta, libre pensador. Gracias por ser quienes son y gracias por compartir conmigo. Acá Andrew Álvarez, hasta la próxima, y un saludo de parte de Denise Bay, mi productora, que no está aquí conmigo en el auto, está cocinando en casa y cocina muy bueno. Cuando llegue ya usted sabe, en las tinieblas de la noche, a comer un ratito. Gracias, hasta la próxima, se me cuidan. ¿Ay? ¿No apreté? Sí, apreté ahora. Compartan el video. Chao.